Génesis 33. Cuando Jacob, alzando los ojos, vio que venía Esaú, y con él 400 hombres, repartió los niños entre Lía y Raquel y las dos siervas, poniendo delante a las siervas con sus hijos, detrás a Lía con sus hijos, y a Raquel con José los postreros. Él mismo se les adelantó y se postró en tierra 7 veces, hasta que se hubo acercado a su hermano. Entonces Esaú corrió a su encuentro, le abrazó, se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Alzando los ojos, vio Esaú a las mujeres y a los niños, y preguntó, ¿Quiénes son estos que tienes contigo? Respondió, son los hijos que Dios ha dado a tu siervo. Y se acercaron las siervas, ellas y sus hijos, y se postraron. Acercóse también Lía con sus hijos, y se postraron. Y después se acercaron José y Raquel, y se postraron. Preguntó entonces, ¿qué significa toda esta caravana que acabo de encontrar? A lo que respondió Jacob, es para hallar gracia a los ojos de mi señor. Vivo en abundancia, hermano mío, contestó Esaú, sea para ti lo que es tuyo. Pero Jacob replicó, de ninguna manera, si he hallado gracia a tus ojos, acepta mi presente de mi mano, por cuanto he visto tu rostro, como quien ve el rostro de Dios, y me has mostrado tu benevolencia. Acepta pues mi bendición que te he traído, pues Dios me ha favorecido, y tengo de todo. Y le instó tanto que aceptó. Luego dijo Esaú, partamos y pongámonos en marcha, y yo iré delante de ti. Mas él respondió, mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas preñadas, y si las arrean apresuradamente un solo día, morirá todo el ganado. Adelántese pues mi señor a su siervo, y yo seguiré lentamente al paso de los rebaños que llevo delante, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Respondió Esaú, dejaré entonces para ti parte de la gente que tengo conmigo. Mas Jacob dijo, ¿para qué esto? Con tal que halle yo gracia a los ojos de mi señor. Se volvió pues Esaú ese mismo día rumbo a Seir. Jacob marchó a Sucot, donde hizo una casa para sí y cabañas para su ganado, por donde se llamó aquel lugar Sucot. De vuelta de Mesopotamia llegó Jacob sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en el país de Canaán, y acampó frente a la ciudad, y compró a los hijos de Emor, padre de Siquem, por 100 quesitas, la parte del campo donde había sentado su tienda. Allí erigió un altar y lo llamó El Elohé Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. Continúa Dios dándonos a Jacob como ejemplo, como modelo, en primer lugar como modelo de buen padre, que se pone delante de su familia, de sus esposas, de sus hijos, y se acerca él primero al peligro, a su hermano que viene, pues esa es la primer función del hombre en la familia, proteger a su familia y exponerse al peligro si es necesario. Y miren lo que hace Jacob, se postra 7 veces ante su hermano. Luego las esposas y los hijos también se van a postrar ante Esaú. Miren cómo estos gestos, inclinarse o postrarse, no es exclusivo de Dios, no es solamente para Dios en señal de adoración, sino que también son gestos de reverencia a alguien importante, a alguien superior, o a alguien que se ama mucho, como un enamorado se arrodilla ante la enamorada. Jacob entonces no es un idólatra por haberse postrado ante un hombre, como no lo son tampoco los católicos cuando se inclinan a pedir la bendición a un sacerdote, cuando nos arrodillamos ante la imagen de un santo, cuando le besamos el anillo al obispo o los zapatos al sumo pontífice como se hacía antes. Es señal de una gran reverencia de que reconocemos a alguien importante ante nosotros. El que vea en esto una idolatría también debería acusar al padre del pueblo de Israel de ser un idólatra. Miren la actitud de Esaú.
corre, abraza, se echa sobre el cuello de su hermano, lo besa, llora. Es increíble el cambio que se ha producido del odio tremendo que le tenía Esaú y de la ira que mostraba viniendo hacia él con 400 hombres. Aquí ha sucedido un milagro. Miren cómo estos buenos sentimientos, hasta en la gente más imperfecta, aflora los sentimientos de la familia, de la hermandad, ya que Dios los ha puesto en nuestra naturaleza, porque nuestra vocación es esa, estamos llamados a ser una familia, la gran familia de Dios. Para eso nos creó Dios, para el cielo, no para esta tierra. Esta tierra es solamente un entrenamiento en el amor familiar. También brilla en Jacob la humildad, como nos enseñan los apóstoles, que tenemos que considerar a los demás como superiores a nosotros. Aun cuando nosotros seamos superiores a ellos por algún otro título, podemos, sin embargo, reverenciarlos por la dignidad que tiene la persona, porque son hijos de Dios, o por los dones que han recibido de Él. Esto ayuda a que la persona nos ame más cuando nosotros los reverenciamos con una vista sobrenatural, con una vista teológica, cuando los consideramos preciosos a los ojos de Dios. Sin embargo, Jacob no va a aceptar lo que su hermano le propone, de acompañarlo o de dejar a algunos hombres que lo acompañen, porque tal vez teme que Esaú se arrepienta. Pues a veces hay conversiones que suelen durar poco, hay buenos propósitos que suelen ser superficiales, hay gente que cambia muy repentinamente y vuelve a caer fácil en la tentación. Por eso tenemos que ser, por un lado, como San Agustín, idealistas diríamos, o sea, trabajar por los ideales, luchar por ellos, trabajar por esa paz ideal, ver lo mejor de la gente, ser positivos, tener esperanza. Pero también, como nos enseña Santo Tomás, tenemos que ser realistas, poner los pies sobre el suelo, aceptar la realidad que es muy compleja. El ser humano es muy complejo y además el corazón humano ha sido herido por el pecado original. Entonces, a pesar de que tenemos que amar a todos, tenemos que también ser prudentes, cuidarnos de la maldad del hombre que siempre está allí. No apartarnos, no separarnos, ni decir ya no confiaré en nadie, pero saber que el ser humano es mudable. No tenemos que vivir en un mundo de fantasía como una película de Walt Disney o las novelas que vemos. Tenemos que obrar siempre con sentido común. Tenemos que amar a todos, pero también tenemos que ser precavidos. Cuando llega finalmente a la tierra prometida y se establece allí, miren lo que hace Jacob. Construye un altar para sacrificar y agradecer a Dios. Así también a nosotros, en nuestros países cristianos, nos enseñaron a agradecer a Dios como yendo a misa, ofreciendo el sacrificio que creó nuestro Señor Jesucristo, que no es un sacrificio ya de animales, sino que es el sacrificio de Cristo y de todos nuestros pequeños sacrificios que nosotros llevamos a misa y lo metemos en el corazón de Cristo para que Él lo ofrezca al Padre. Y esto lo podemos hacer todos los días si queremos, o al menos debemos hacerlo los domingos y en días especiales como nuestros cumpleaños, aniversarios, etc. Dar gracias a Dios a través de Jesucristo, que al hombre agradecido Dios lo bendice 1000 veces más. Y qué grande lección le ofrece Dios al hombre moderno, a pesar de esta historia que tiene casi 4000 años, de cómo ha de alcanzar la paz mundial. Hoy en día que nos revolvemos entre tantas guerras, que hemos tenido 2 guerras mundiales increíbles y siempre una tercera guerra latente, y hoy en día los países están armados, como Esaú con esos 400 hombres, hasta los dientes, con almacenes llenos de bombas. Pero si aprendiésemos que ese desarme que se busca, se logra por estas 3 cosas que hizo Jacob. Primero, la oración, lo cual nos ayuda a considerarnos como hermanos, con un mismo Padre, distinto del liberalismo, que habla de fraternidad, igualdad, libertad. Sí, pero una fraternidad sin Padre. El liberalismo quiere que nos consideremos hermanos, pero solamente por compartir la misma naturaleza, no por venir de un mismo principio que es Dios. Ahí está el primer problema, y por eso no rezan.
Segunda cosa que necesitamos, la humildad. Contemplando la humildad que Jacob practica ante su hermano Esaú, que no es una actitud cobarde o exagerada como pensarán algunos de Jacob, que para salvar su vida se humilla tanto. No, es una humildad que él ha aprendido de Dios, a no considerarse superiores a los otros. Y así es como los países tienen que hacer, no considerarse superiores porque nosotros somos más inteligentes, o porque tenemos más dinero, o por esto, o por aquello. Y la tercera táctica que nos enseña Dios a usar para la paz es la renuncia a los bienes materiales. Jacob se desprendió de muchísimos bienes materiales y se los regaló a su hermano. Pero en cambio nosotros deseamos más bienes materiales, tanto individual como colectivamente. ¡Oh, cuánto egoísmo! Entonces esta es la medicina: oración, humildad y renuncia a los bienes materiales. Y eso es lo que hicieron los misioneros cuando vinieron a América. Vinieron a enseñarnos a rezar las oraciones básicas, especialmente la Santa Misa, a dar gracias a Dios como hermanos con un solo sacrificio, el sacrificio de Cristo, y a corregir y a quitar las falsas creencias. Una de las cosas que a los misioneros les costó luchar fue contra las supersticiones. Por ejemplo, el rito del camarujo, que no es un rito propiamente idolátrico, pero sí supersticioso, que practicaban los indios pampas, los tehuelches de la Patagonia y sus vecinos, los araucanos de Chile. Los tales indios no tienen sacerdocio, ni templos, ni ídolos, ni conocen dogmas, ni un cuerpo de doctrina moral o religioso con que honrar a la divinidad. No saben leer ni escribir, se guían por los primeros dictados de la ley natural, también por leyes tradicionales, y tienen antiguas reminiscencias de origen al parecer asiático. Todas sus creencias se basan en un doble principio o dualismo maniqueo. Creen en un espíritu bueno y en un espíritu malo. Espíritu bueno de quien reciben los favores y beneficios que necesitan, y el espíritu malo, también llamado Hualichu, autor de todos los males y enfermedades y causa de la muerte. Para ellos, el único acto de culto público y solemne es el camarujo, que es una acción de gracias al espíritu bueno por los beneficios recibidos y también una plegaria por los favores que desean obtener. Entonces cuenta este obispo, este gran misionero de la Patagonia, Monseñor Cagliero: misionando yo entre los indios de Saihueque y de Yancuche, conocí lo que era el camarujo. Ya hacía algunos meses que nos ocupábamos en instruir y catequizar a estas dos tribus, de las que habíamos bautizado y confirmado a todos los niños. A los más adultos de los muchachos y muchachas les habíamos también echado el agua. Las mujeres esperaban a su vez que volviesen sus maridos para recibir también ellas la gracia de la instrucción y de la fe. Efectivamente, llegaron los hombres con tropas de caballos cargados de pieles, plumas y carne disecada al sol y salada con el agua salitrosa abundante en aquellas soledades. Quisieron pues ambas tribus de Yancuche y de Saihueque honrar al Gran Espíritu por la abundancia de la caza y el afortunado reintegrarse de las familias. Los de la tribu de Yancuche, convertidos y bautizados poco antes en número de 300, con el buen capitanejo Miguel Yancuche, me pidieron licencia para hacer la confesión de Dios o fiesta del camarujo. Y sospechando yo que fuese un rito extraño y supersticioso, como lo era de verdad, conseguimos que desistiesen del proyecto. Está bien la intención de dar gracias, obviamente, pero no se trataba de Dios. Asistieron todos, en cambio, a la misa que yo mismo les celebré en acción de gracias al verdadero Dios, Padre del cielo y de la tierra y dador de todo bien. No sucedió otro tanto con Saihueque, quien, sospechando una negativa, al igual que con la tribu de Yancuche, preparó a la Chiticayando la fiesta con un concurso de más de 500 indios. O sea, preparó este rito en silencio. Era un domingo del mes de diciembre, tan caluroso en este hemisferio como junio en Europa. Esperábamos la llegada de los niños y niñas de la doctrina cristiana, y como no llegasen, salimos de nuestra choza para ver el horizonte, cuando dimos con el cuerpo del delito,
Distinguíase en el fondo una extensa mancha y envueltos en una polvareda veíamos agitarse una multitud de indios, entre un vibrar de lanzas y correr de caballos, caballeros y peatones. Supimos al cabo que se trataba del Camarujo por 3 muchachas de las más asiduas al catecismo, que cabalgaban también ellas hacia allá. Mandé enseguida recado a Sayhueque para que viniese sin pérdida de tiempo, porque lo llamaba el obispo. Vino aquel en efecto con sus lanceros, 2 de sus hijos y otros 2 intérpretes. Y preguntándole allí por qué reunía tanta gente y celebraba fiesta sin invitar a su amigo el obispo, dice Monseñor Cagliero, le di a entender que sospechaba por lo mismo no ser cosa buena aquella reunión y jolgorio. Le advertí asimismo que, estando instruida su tribu, en parte bautizada y en parte catecúmena, no podían ya participar en ritos supersticiosos, y que tratándose de reunión de índole religiosa para agradecer a Dios por la abundante casa, no correspondía al cacique presidir la solemnidad, sino al ministro de Dios, el obispo, con sus sacerdotes misioneros. Me acompañaban el teniente del cuerpo militar y 3 mayores de la guarnición de Roca, llegados ese mismo día, por lo que, viendo el pobre Sayhueque al obispo rodeado de un más noble y fuerte estado mayor que el suyo, abajó su natural fiereza y pidió celebrar el acto no más que por aquel día y aquella noche. Mas, previendo yo los muchos desórdenes que iban a suceder, me mantuve firme, rogándole que no quisiese disgustar a su amigo el obispo, llegado de tan lejos para instruir a sus hijitos y a su gente en la fe y en la vida civil. Prometió, pues, por las malas o por buenas, disolver el Camarujo, ya puesto a andar con sus danzas, estridencias y gritos salvajes. Pero dudando yo de la buena fe de nuestro hombre y de su ascendiente sobre la turba multa, ordené ensillar nuestros caballos y, vestido con las insignias episcopales, me dispuse a partir. Me acompañaban los padres Milanesio y Panaro. Fue providencial nuestra ida, porque al vernos los niños se refugiaron en sus toldos, suspendieron las mujeres sus danzas y se retiró Sayhueque con sus lanceros, temeroso de disgustar a su amigo el obispo. Desde entonces no se habló más de este acto de pública superstición, y aún desistieron las familias de llamar a las machis o pitonisas para los exorcismos contra el gualicho. Aunque después va a escribir más tarde Monseñor Cagliero, 2 veces realizaron todavía torneos supersticiosos, consultando a las adivinas o brujas endemoniadas en sus bailes salvajes y orgías inmorales. Como en todo culto que no viene de Dios, que no viene del cielo, se mezclan las malcrianzas humanas y mucho tiene que ver el demonio, que quiere ser adorado, ¿no? Pero no se contentó con esto Monseñor Cagliero, sino que pidió la ayuda también del poder del Estado, de la mano civil. Dice él, acudí a las autoridades gubernativas, protestando de que no podía permitirlo un gobierno civil y cristiano y de que había de tomar las necesarias providencias, por lo cual fue prohibido esta superstición. Como la Iglesia también tiene que trabajar y empujar al gobierno civil a que vele por las buenas costumbres. No solamente grandes sacerdotes trabajaron en la Patagonia, sino también las hermanas. Por ejemplo, las salesianas, una de ellas, la hermana Juana Borña, le escribe una carta a don Miguel Rúa, el superior entonces de los salesianos. Dice así, las hijas de María Auxiliadora, además de la escuela de internas y externas y del oratorio festivo, tienen una misión a que dedicarse, en Viedma y en Patagones. En estos alrededores hay muchísimos ranchos de indios que desconocen los principios de nuestra santa religión. Su Señoría Ilustrísima mostró el deseo de que fuésemos nosotras a instruirlos, por lo que siempre que el tiempo lo permite vamos a medio de esa pobre gente. 4 paredes de barro con el techo de paja constituyen su morada, y dentro ningún mueble. Algunas pieles sucias que sirven de colchón y frazada en un rincón, y en otro un fogoncito siempre encendido, cuyo humo ennegrece las paredes. Aquí y allí, suspendidos de algunos clavos, pedazos de carne cruda,
y una bolsita de yerba mate. Esta es toda su riqueza. Pobre gente, inspira compasión. Miren lo que dice la hermana Juana, que ella trabajó entre medio de los indios, la miseria en la que vivían y sobre todo la falta de civilización. Y por eso la Iglesia, además de llevar la fe, busca que esos pueblos se civilicen, que adopten las cosas buenas que la humanidad ha aprendido a través de los siglos. No es que hay que dejarlos seguir viviendo en la época prediluviana. Respetarlos a los indios no significa eso. Hay que quererlos y quererlos bien y desearles todo el bien espiritual y humano que uno pueda. Y continúa diciendo a la madre: turnándonos hemos ido durante 2 meses a enseñarles las verdades más importantes de nuestra fe. A aquellos que vivían cerca los hacíamos venir a nuestra casa para mayor comodidad. Cuando nos pareció que estaban bien instruidos, vino a examinarlos el reverendo padre Domingo Milanesio, quien habla la lengua de los indios como propia. Pusieron la solemne función del bautismo para el 15 de agosto, pero no se pudo, así que se trasladó para el 18. Muy temprano, dice la madre, salimos en busca de nuestros neófitos para conducirlos a la iglesia. Entramos en un toldo, sentadas en el suelo con las piernas cruzadas, y alrededor del fuego había 3 jóvenes y una niña de pocos meses, fajada y atada a un asiento hecho con ramas de árbol. Lo restante de la familia descansaba todavía en un rincón sobre unas pieles. No poco trabajo nos costó inducir al jefe de esa familia a recibir el bautismo. El buen viejo, ignorante, decía siempre que era para él inútil el bautismo, porque era ya viejo y estaba próximo a la muerte. Pero después de largas instrucciones se decidió a recibirlo. Dejando ese toldo nos dirigimos a otro. De lejos divisamos 2 indios a caballo que se acercaron a nosotras preguntándonos en su lengua si era domingo. Les respondimos afirmativamente y les preguntamos si querían ir a la iglesia a hacerse cristianos. Contentos nos dijeron que sí, y dejando los caballos nos siguieron. Más allá nos esperaba una india octogenaria que, como contaba una parienta suya, se había negado toda su vida a contraer matrimonio. Ella también decía que era inútil recibir el bautismo porque era vieja, pero cuando le dijimos que si lo recibía iría después de muerta al paraíso, donde sería siempre feliz con nosotras, deseó que se lo administraran. A poca distancia encontramos otra viejecita, sentada en un carrito, envuelta en una piel, que al vernos rompió a llorar. Interrogada por qué lloraba y si quería venir a la iglesia a hacerse cristiana, respondió: mi patrona está enojada, me golpea y no me deja ir. Su patrona era una mujer enferma, la cual la tenía como esclava y la maltrataba. Fuimos con ella a la casa y conseguimos que la señora le permitiese bautizarse. Habría que ver los gestos que hacía para manifestarnos su contento y agradecimiento. En otra choza encontramos una mujer acurrucada junto al fuego con un cigarro en la boca y al lado una niña como de 2 años. La pobrecita día antes había recibido crueles golpes por no dejar a su hijita en manos extrañas. Le recordamos que había llegado el día del bautismo, se sonrió, balbuceó algunas palabras y luego se levantó. Mientras se preparaba para venir, vimos en un rincón algo que se movía bajo unas pieles. Era una niñita de pocos meses. La tomamos en brazos, la envolvimos en nuestro delantal y junto con la madre y la brigada que nos seguía, fuimos a la iglesia de Viedma, donde ya buen número nos esperaba. Eran en todo 36 adultos, más las 2 chiquitas mencionadas. Reunidos todas en la iglesia se les dio una breve instrucción en su idioma. Enseguida algunos sacerdotes con roqueta y estola comenzaron a bautizar. Oh, qué hermoso era ver hombres de edad avanzada y mujeres ancianas inclinar la cabeza para recibir el agua bautismal y tornarse en objeto de las divinas complacencias. La función del bautismo duró cerca de 1 hora y a ella siguió la de la confirmación, que fue celebrada con gran contento por el ilustrísimo Monseñor Cagliero. Qué aspecto imponente tenía Monseñor, revestido con hábitos morados, en medio de aquellos hombres rústicos, dando la mano a uno, acariciando a otro y sonriendo a los demás. Después los reunió en su pobre casa episcopal
y quiso que tomaran el desayuno con él. Las mujeres vinieron a nuestra casa, donde las agasajamos con abundante chocolate. Terminada la colación, las acompañamos de nuevo a la iglesia, donde asistieron a la misa solemne cantada por las huerfanitas nuestras. Todos quedaron satisfechos por la consoladora función. Antes de despedirnos, los obsequiamos con ropa y algunos objetos que Monseñor trajo de Europa en su último viaje. A una tocó un vestido, a otras un retazo de tela. Los hombres recibieron indistintamente una camisa de color. Nos agradecieron de todo corazón y, prometiéndonos corresponder a nuestros cuidados y sacrificios, regresaron a sus chozas alegres y contentos. Esta es la misión de la Iglesia: traer la alegría divina a las almas.